Muy bien, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo y vamos a ver algo de lo que vimos la semana pasada, que tenía que ver con las copas de la ira. Ya lo que eran las últimas copas, la quinta, sexta y séptima copa, donde estuvimos observando todo lo que estaba relacionado al reino de la bestia, su manifestación, el anticristo, y cómo los juicios de Yahweh cayeron sobre estas ciudades, o la ciudad llamada Babilonia, pero con otro nombre. El reino se le llamó el reino de la bestia o el trono de la bestia, y que fue lanzada esa copa sobre su reino y hubo una tremenda oscuridad y un tormento. Quiere decir que el reino de la bestia fue atormentado también en su parte final. Y luego en la sexta trompeta, sexta copa, estuvimos viendo lo que era la batalla, la famosa batalla de Armagedón, la batalla de Armagedón, donde el río Éufrates fue seco para reunir a sus ejércitos a la batalla. Y estuvimos viendo que eso representaba el río Éufrates representa cómo Dios le deja sin provisión al reino de la tiniebla o al reino de la bestia en su manera de sustentarse. El río representa el modo de sustento, como pasó en Egipto, como pasó en Babilonia. Entonces Apocalipsis refleja lo que en ese tiempo pasó en la antigüedad con lo que iba a pasar al futuro, porque el río Éufrates no es el lugar físico donde se van a reunir para la batalla, porque es solo un río. Y cuando hablamos de una batalla a nivel mundial, no se puede pensar en un lugar exclusivo, porque es una batalla a nivel global. Es una batalla para destruir al imperio de la bestia. Por lo tanto, el río simplemente representa un símbolo. Y las ranas de las que se habló, los tres demonios en forma de rana, que fueron a los reyes de la tierra para convencerlo, para reunirlos para la batalla, está hablando del engaño, cómo estos demonios tienen la capacidad de hablar, mejor dicho, las personas que van a estar al frente van a estar poseídos por demonios con capacidad de hablar y convencer al mundo para pelear contra Dios y su ejército. O sea, ahí estamos viendo un simbolismo de lo que representa también el engaño que habrá en las naciones, porque no solamente los reyes de la tierra serán engañados, sino el mundo entero. Y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo habla de eso en Segunda de Tesalonicenses, sobre el reino que se expande, el anticristo. Él le llama el hijo de perdición, engaña al mundo entero. Y ahí entonces encontramos que las personas que no creyeron a la verdad fueron entregados a espíritus de demonios para que creyeran a la mentira por haber rechazado el evangelio de la verdad. Las personas que en este tiempo no están escuchando, no le da la gana de escuchar ni profundizar en la palabra del evangelio de la verdad. Cuando hablo del evangelio de la verdad, no estoy diciendo que el redil de salvación es el único que tiene la verdad. Estoy refiriéndome al evangelio de la salvación, de lo que predicó Yeshua y los apóstoles, que se encuentra en las Sagradas Escrituras y que nosotros estamos profundizando en ello para que estemos acorde con lo que dice la Biblia relacionado a las cosas proféticas. Todas las personas que no hicieron caso, que no se dispusieron a aceptar esa verdad, fueron entregados a espíritu de demonio para que no creyeran a la verdad y fueran condenados. Así lo dice el apóstol Pablo. Su condena está asegurada para aquellos que no creen en la verdad y que no le interesa para nada estudiar
el evangelio de la verdad ni aceptarlo. Entonces luego vimos en la séptima trompeta donde se dijo, hecho está. Y hubo voces, truenos, relámpagos y un gran terremoto. O sea, la parte final ya donde aparece el Mesías y destruye por completo a los ejércitos y al anticristo, el falso profeta. O sea, ahí estamos viendo entonces un claro reflejo de lo que enseña Apocalipsis, apoyado por lo que enseña Pablo, apoyado por lo que enseña el Mesías, relacionado al fin. Entonces, es importante que nosotros estemos en esa misma sintonía de los apóstoles y Yeshua. Vamos a ver ahora la parte que nos corresponde esta noche. El evangelio del reino y la condenación de la gran ramera. Parte 17. Parte 17. Vayamos a Apocalipsis 17. Y dice la escritura en el nombre de Yeshua lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Bien, aquí vamos entonces a entrar en detalle sobre esto que estamos observando en estos versículos de la escritura que hemos leído. Quise leerle todo el capítulo 17 para que tengamos contexto completo. Este estudio de hoy es la primera parte de esta sección, porque vamos a estar profundizando mucho más en este tema relacionado a lo que es la Babilonia la Grande o la madre de la ramera. Vamos a ver lo que significa primero, antes de entrar en detalle, lo que es la sociedad sacralista. La sociedad sacralista. Es la unión del poder eclesiástico con el poder político que ha existido desde el Antiguo Testamento y manifestada en el tiempo del Segundo Templo con la unión de la aristocracia sacerdotal con el Imperio Romano, como también en los siguientes siglos con la Iglesia Católica y los reyes de ese tiempo. En esta, la lealtad política es mezclada con una lealtad religiosa, convirtiéndose así en una misma cosa. Esta sociedad tiene como objetivo tener control de las gentes en lo económico, cultural, religioso y social, siendo la iglesia y el Estado una sola. Como en la Edad Media, los imperios usaban la religión y la manipulaban para lograr sus fines políticos. Sus fines políticos. Tenemos entonces que lo que es sociedad sacralista, resumen, la iglesia y el Estado. La iglesia y el Estado siendo una. En eso encontramos entonces que cuando se habla de iglesia y política, se arma una tremenda controversia en el ámbito religioso y social, porque muchos creen que la iglesia debe estar involucrada en la política y de esa manera poder arreglar la sociedad. Y esto suena muy llamativo y beneficioso, porque gentes de la iglesia, líderes eclesiásticos involucrados en la política, con los principios bíblicos, con principios morales, eso sería genial, magnífico. Pero hay un problema. Y es que la sociedad sacralista que existió en el Antiguo Testamento estaba dividida. Estaba dividida. Una cosa era el rey y otra cosa era el sacerdote. El rey no podía ser sacerdote
y el sacerdote no podía ser rey, porque la política y la religión estaban marcadas, cada cual tenía su función, independientemente de que los sacerdotes del templo influían en el rey por el tema de los mandamientos y cómo obedecer a Dios. Ellos no se involucraban en las órdenes y en los decretos del rey. El rey dictaba sentencia y juzgaba de acuerdo a su sistema político. Por eso hubieron muchos reyes buenos y muchos reyes malos. Los reyes malos no le hicieron caso a los sacerdotes y hacían lo que le daba la gana y ellos no podían hacer más nada. Pero un rey no podía entrar al templo a ofrecer sacrificio ni hacer holocaustos. O sea que en el Antiguo Testamento esto estaba definido, aunque después se pervirtió. Y vemos ya en el segundo templo cuando los sacerdotes aristócratas, que eran los saduceos, que era la clase alta relacionada con el Imperio Romano, los saduceos eran los que ponían sacerdotes y los que quitaban sacerdotes con anuencia del Imperio Romano. Los diezmos, lo que se llevaba al templo, eran compartidos con el Imperio Romano. Por eso en una ocasión Yahshua tuvo que decirle a ellos, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Porque en realidad había una mezcolanza muy fuerte y ya la religión estaba completamente corrompida para esa época de hace 2000 años. En ese tiempo del segundo templo existía la sociedad sacralista, pero en un sincretismo tremendo, con una unión que no concuerda, nunca ha podido concordar. Entonces esta sociedad tiene como objetivo tener control de las gentes en lo económico y cultural, religioso y social, siendo la iglesia y el Estado una sola cosa. A eso se le llama sociedad sacralista. Entonces, aquí lo que estamos viendo que esto no es nuevo. Recuerden que este emperador llamado Constantino fue lo que hizo realmente cuando tomó el Imperio Romano y lo cristianizó, haciéndose pasar porque se había convertido por una visión que tuvo de la cruz, que una voz le dijo, por esta cruz vencerá, y así se ha quedado en la religión universal o católica. Constantino como el salvador del cristianismo, que en esa época eran llamados los nazarenos o los del camino. No era, en el siglo I y siglo II, no eran llamados cristianos como tales o cristianismo como religión. Se le empezó a llamar cristiano a los creyentes en Antioquía porque los griegos se burlaban de los cristianos. Le llamaban los untados, que eso es lo que significa cristiano, untado en forma despectiva, Y el cristianismo católico oficializa por medio del imperio el cristianismo como tal. En el año 325 después de Cristo, en el llamado Concilio de Nicea, donde no fue Constantino. Mucha gente tiene el error de pensar que fue Constantino que dirigió ese concilio. No, fueron 318 obispos de la Iglesia Católica que se reunieron para establecer las doctrinas fundamentales que iba a regir la Iglesia. Pero quien convocó el concilio fue Constantino. Como emperador que era, tenía la autoridad para hacerlo, porque ya él había hecho una mezcolanza con el imperio y la fe. De ahí en adelante, todo lo demás ya ustedes lo conocen, de cómo la iglesia se fue formando y cómo se fue echando a un lado todo lo que eran los principios establecidos por los apóstoles y el mismo Yeshua. Y hoy en día
estamos viendo muchos reflejos de eso todavía. A pesar de que llegó la reforma protestante y se hizo una reforma realmente de muchas doctrinas. Pero vamos a continuar, porque esto no se queda aquí. Vamos a continuar. Vamos a definir la gran ramera. Preste mucha atención a este estudio de hoy, porque es un estudio que amerita que nosotros lo entendamos, porque somos parte de la iglesia y aunque no lo querramos, cuando se habla de cristianismo nos involucran a todos. Mansos con cimarrones, hermanos. Nos involucran a todos. Por lo tanto, yo tengo que saber en qué pie yo estoy parado como iglesia. Y si estoy muy adentro del sistema de la gran ramera o no. O si debo salir definitivamente. Porque hablar de la gran ramera no se está hablando de cosa linda, hermanos. No se está hablando de cosa linda, se está hablando de algo muy serio, muy comprometedor a la hora de definirnos como iglesia. Entonces, uso figurado, el término ramera, en cuanto a su uso figurado, también se emplea en sentido figurado para referirse a una persona, organización o pueblo que profesa adorar a Yahweh, pero que en la práctica da su afecto y adoración a otros dioses. En este sentido, Jerusalén se convirtió en una ramera que llegó hasta el punto contrario a lo normal entre las meretrices de pagar a las naciones paganas para prostituirse con ellas en vez de recibir retribución. Según lo dice Ezequiel 16, 33 y 34. Y también en Ezequiel 23, donde se asemeja a prostitutas a Samaria y Jerusalén, que representan a Israel y Judá respectivamente. Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde ya al pueblo se le llegó a llamar prostituta. Si no, lea el libro de Oseas también para que usted vea cómo se le llamó a Samaria, a las 10 tribus que se fueron tras Baal y los dioses de Astaret. Eso nos habla seriamente de lo que significa la prostitución espiritual, de lo que es involucrar los principios bíblicos con el paganismo religioso del mundo. Porque recuerden, cuando se habla, vimos en la sección anterior, que la sociedad sacralista existió desde siempre. ¿Cómo? Bueno, porque cada imperio, diga bien, cada imperio tenía sus dioses. Y los dioses eran adorados, tenían sus templos, tenían sus principios y sus leyes de cómo se adoraba a ese Dios. Por lo tanto, esas naciones que adoraban eran naciones religiosas. Los asirios eran un imperio religioso. Los babilónicos eran un imperio religioso. Los egipcios eran un imperio religioso. Los medos persas eran imperios religiosos, tenían su dios también. Los griegos eran un imperio religioso, aunque más abierto, eran más tolerantes, pero eran religiosos. Tenían a Zeus, tenían sus dioses como Artemisa, etcétera. Eran imperios que eran religiosos. Gobierno, imperialista y religión, siendo una misma cosa
Y los judíos o israelitas en su momento se mezclaron, se involucraron con estos imperios y llegaron entonces a cometer, como la Biblia lo llama, fornicación o adulterio, y se mezclaron y llegaron a ser llamados entonces ramera. Término fuerte, muy fuerte, y que lamentablemente todavía existe, porque así lo presenta la Escritura. Vamos a ver ahora a la mujer sentada encima de la bestia. La mujer sentada encima de la bestia. En este capítulo 17 de Apocalipsis se describe a esta mujer, con diferentes características. La mujer, aquí la vemos, dirige a la bestia. Aquí hay una pregunta. ¿La mujer dirige a la bestia o la bestia controla a la mujer? Porque la mujer está sentada encima de la bestia. Da a entender entonces que la mujer controla o dirige a la bestia. Pero en este simbolismo de la bestia, hermanos, yo quiero que usted me diga a mí, esa bestia, ¿qué puede representar? ¿Un pony? ¿Un caballo blanco? ¿Puede representar un gatito casero? No, hermano. Una bestia. Y esta bestia es astuta y deja que la mujer se siente encima de ella. Deja que la mujer se siente encima de ella. ¿Qué significa esto, hermano? Que la mujer en su principio está creyendo que dirige a la bestia. Y se confía, se sienta encima de ella. Y quiere tener control sobre la bestia. Vaya viendo. Quiere tener control sobre la bestia. Pero vamos a ver luego, en la medida que vayamos avanzando con el estudio, cuál es el resultado. ¿Qué le pasa a la mujer? Y recuerden, la mujer aquí representa una religión. La mujer representa una religión global. No una iglesia en particular, no una religión en particular, una religión global. Por eso dice que surge de las aguas del mar, que representa muchedumbre de gente de todo el planeta. Esta religión es una religión universal, global, que se ha ido visualizando y se ha ido viendo en la medida que va pasando el tiempo. Pero vamos a ir viendo algunos detalles que nos van a ayudar a entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Por eso hace la pregunta, ¿es la mujer la que dirige la bestia o es la bestia que controla a la mujer? Entonces, al principio se da de las dos formas. Al principio se da de las dos formas, donde la mujer en su momento dirige a la bestia y luego la bestia es la que controla a la mujer. En la historia hemos visto este fenómeno en diferentes secciones de la historia y países, donde al principio la mujer es la que está controlando, o sea, la religión, y después los papeles se viran. Y en ocasiones el gobierno controla a la religión. El ejemplo lo tenemos aquí, como ustedes pueden ver, ese niño que no se quiere dejar bautizar. El bautismo obligatorio de todos los niños. El bautismo obligatorio de todos los niños. Ustedes tienen conocimiento de eso, ¿verdad? Llegó un momento en la historia donde la iglesia obligaba a
todos los ciudadanos con anuencia del gobierno a bautizar a todos los niños nacidos. En un momento incluso que si usted no tenía esa fe de bautismo, usted no podía viajar, usted no podía ser inscrito en el colegio. Todo eso era ley y constitución y nadie, absolutamente nadie podía ir en contra de ese sistema. ¿Por qué? Porque quien controlaba en ese momento era la iglesia a nivel de sociedad, a nivel de cultura. Por eso encontramos las diferentes fiestas, hermanos, como la Navidad, constituida por la iglesia, San Valentín, constituida por la iglesia. ¿Me están escuchando? Me hacen así si me están escuchando. Perfecto. Las fiestas religiosas, las fiestas tradicionales, incluso la Semana Santa, instituida por la Iglesia Católica. El calendario romano, el calendario gregoriano, que antes se llamaba calendario juliano, es instituido por la Iglesia Católica. Los nombres de la semana, etcétera, etcétera, y los meses del año. Todo eso, hermano, nos habla de la influencia y poder que ejercía la iglesia sobre la sociedad de una manera extravagante. Y todos los beneficios que la iglesia recibía del gobierno y que todavía recibe. Todavía recibe. Todo lo que es exoneraciones y todo lo demás. Y derecho a territorio para construir sus catedrales, sus basílicas. Todo eso viene producto de la unión con el gobierno. Y ya ustedes saben todo lo que hay detrás de todo eso, no hay que mencionárselo. Toda la corrupción, toda la inmoralidad y cómo se tapa y cómo se cubren todos los pecados de parte y parte. ¿Por qué? Eso viene desde allá, desde el principio. Entonces, cuando hablamos del bautismo de los niños, era con la intención de que el niño fuera católico desde que nacía. Desde que nacía era católico. Porque si no era bautizado, no era salvo, se enseña todavía en la iglesia. Si no se bautizaba, no era salvo. Porque el niño nacía con el pecado original de Adán. Y para que ese pecado pudiera ser eliminado, tenían que chulumbum, meterlo. No lo metían en le echaban agüita por la cabeza. No por inmersión, sino por aspersión. Y la iglesia griega católica le da 3 zambullones, así, chum, chum. Por eso te ve que ese niño no se quería dejar zambullir. Se puso ahí que no había manera de entrarlo. Eso de manera jocosa se lo digo. Pero en realidad ese era el sistema, hermano, ese era el sistema. Y ahí hay un tremendo problema con eso, porque la imposición que se le ponía a la gente, no había manera de quitarla. Entonces, continuemos. Le estoy dando este estudio al pasito para que usted lo entienda. Voy muy rápido. Tenemos que asimilar bien esto, hermanos. Tenemos que asimilar bien esto. Mire qué significa. Esta mujer llena de lujos y de inmundicia inmoral. Dice ahí, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Un segundito, hermanos.
Bien, hermano, disculpen la interrupción. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hermanos, a esto es que se le llama apostasía. A esto es que se le llama apostasía. Todo lo que estamos viendo aquí en este versículo 4, esta mujer, esta religión, vestida de toda esta oro, piedras preciosas y perlas, tiene que ver con el sentido de la avaricia económica, lleno de abominaciones y de inmundicia, tiene que ver con la inmoralidad sexual, o sea, la riqueza exuberante y la inmundicia. Por ejemplo, mire qué dice 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya esta parte aquí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos, hermano, lo que se está hablando aquí son de predicadores, evangelizadores, profetas y demás. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuál de aquellos? Lo que menciona ahí. Janes y Jambres, del tiempo de Moisés, que se cree que eran los magos de Faraón. Hermanos, ¿sabe qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está reflejando aquí? El apóstol Pablo está reflejando aquí a una iglesia que está totalmente apartada de los principios y de la moral y de la verdad, pero tienen apariencia de piedad, tienen la capacidad de engañar y de persuadir a las mujercillas, dice ahí, eso está refiriéndose a iglesias que tienen la capacidad de introducirse y acaparar y atraer. Por eso dice que siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el comezón de oír solo es por curiosidad. No tienen un sentido real de lo que es la palabra, ni andan buscando la verdad. Andan buscando que le digan cosas lindas, cosas bonitas, que le enamoren, que le digan lo que quieren escuchar. Es ahí donde está el reflejo de lo que menciona Apocalipsis. El apóstol Pablo aquí está interpretando eso. Está dando una luz más clara de lo que Apocalipsis está diciendo. Pero note que ahí está diciendo que estos hombres, de lo que se está hablando aquí,
resisten a la verdad y son corruptos de entendimiento. Creen que saben, creen que tienen el conocimiento, pero su entendimiento dice que es corrupto. Y lo más grave de esto es que son están reprobados en cuanto a la fe. Ahí sí es triste, hermano. Ahí sí es triste como iglesia que estemos en ese renglón ahí. Reprobados, hermano, en cuanto a la fe, por un entendimiento corruptivo de tradiciones atrás. ¿Saben cuál es la expresión más común de las personas que están envueltas en ese conflicto? La expresión más común. No, eso fue lo que me enseñaron mis padres. Y eso nadie me lo va a quitar. Así es que lo dicen. ¿Por qué? Porque claro, eso viene de cientos y cientos de años enseñándose las tradiciones, todo lo que tiene que ver con aparente verdad. Por eso dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus actos negarán la eficacia de ella. Porque una cosa es lo que predican y otra es la que hacen. Ahí donde el apóstol Pablo está haciendo un enfoque real. A esto es lo que le llamamos apostasía. Apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apartarse de la verdad, divorciarse de la verdad. Eso es apostasía. Y a eso se le llama, ¿sabe cómo? Tiempos peligrosos. ¿Cuándo empezaron esos tiempos peligrosos? Hace 2000 años, hermanos. Hace 2000 años. ¿Y qué podemos decir de ahora? ¿Estamos, hermanos, en los tiempos de apostasía? ¿Qué usted cree? ¿Estamos en los tiempos de apostasía? ¿Usted cree que lo que estamos viendo a nivel de iglesia es apostasía? Yo lo creo así. Da pena, vergüenza y asco ver las cosas que se están viendo en muchas iglesias. Yo le iba a presentar algunos videos y decidí no hacerlo. Yo sé que ustedes lo han visto. Aberraciones garrafales. Cosas que no se pueden ni mencionar. Que han sucedido y están sucediendo en muchas iglesias. Y no le pesa. Y lo expresan y lo hacen sin contemplación. Eso es lo grave. El apóstol Pablo está hablando de esas iglesias en ese versículo, esos versículos que le acabo de leer. Pero mire qué dice al final. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como lo fue a la de aquellos. Le espera algo fuerte. Tenemos las características de la religión falsa. A todos nos debería preocupar saber si en la iglesia que yo estoy es una iglesia que predica la verdad. A todos nos debería preocupar eso y estar seguros. Y eso me incluye a mí como pastor. Eso me incluye a mí como pastor. Porque déjeme decirle, si yo comienzo a enseñar cosas que no son de la Biblia o que la quiero dibujar o pintar porque son de la Biblia, el castigo que viene sobre mí es peor
Es peor, porque a mí se me va a llamar a cuenta de lo que yo le estoy enseñando a ustedes. Por eso, el primero que tiene que estar seguro en lo que cree y lo que está enseñando soy yo. Y usted tiene que estar seguro en lo que está aprendiendo, lo que está recibiendo, de dónde lo está recibiendo, si lo que está recibiendo es correcto o no, si el alimento que está recibiendo viene de Dios o no. Porque una persona tenga una Biblia en la mano no significa que tenga la verdad. No significa eso. Lo que significa es que la muestra tiene que verse, tiene que evidenciarse de acuerdo a lo que la Escritura enseña y sus actos. Que lo que predique se evidencie con lo que hace y esté en concordancia con las Escrituras. Entonces yo tengo que estar claro en eso. Por eso, hermanos, la característica que la tenemos dice que tendrán apariencia de piedad. Se van a pintar tan lindos, tan amorosos, tan complacientes. Óigame, son chéveres, son chéverísimos, no se meten con nadie, no le hablan de su pecado, no le llaman la atención. Usted puede andar como le dé la gana, ellos no se van a meter con usted. Porque tienen apariencia de piedad, se pasan de bueno. Sí, se pasan de bueno. Y en un lugar donde usted no lo corrijan, ni le digan la verdad de lo que usted está haciendo o lo que usted es, hermano, ahí usted puede encontrar una característica bien definida de lo que es una iglesia apóstata. Porque anda buscando, esa iglesia anda buscando solamente tener muchos miembros. Solamente tener muchos miembros. Solamente ser beneficiada. No importando lo que el otro haga ni cómo le vaya. Porque su visión es otra. Entonces, hermanos, ahí podemos ir viendo señales de en qué iglesia yo estoy. Y si la iglesia donde estoy va camino al perfeccionamiento, porque realmente no somos perfectos. No nos estamos pintando como una iglesia exclusiva y la más bonita y la más santa. No, estamos camino al perfeccionamiento, pero tenemos que estar dentro del rango de la iglesia verdadera. Que con defecto y manchas que se tienen que limpiar para la venida de Yeshua, claro, pero apóstata. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Escuche bien. Su característica aquí. Se opone a la verdad. Se oponen a la verdad. Ese tipo de iglesia, cuando alguien le dice la verdad, la rechazan y nos tildan a la iglesia que le está diciendo la verdad de religiosa, de intolerante, fanático. Esas son las expresiones. Y un rechazo tajante, porque se oponen a la verdad, a una verdad que a ellos no les conviene. ¿Cuál es esa iglesia? Ya lo vimos. Tiene un indicio de ser de sociedad sacralista, entremezclada con el mundo y siendo partícipe de las obras del mundo. Es una iglesia sacralista. También tiene otra característica, con falsos milagros. Cuando digo falsos milagros es porque yo sé, estoy seguro que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios es portentoso. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es soberano y nos tiene a nosotros como el pueblo de Dios para que nosotros oremos y los enfermos sean sanados según su voluntad. No según nuestra voluntad, porque nosotros no vamos a orar por un enfermo para que ese enfermo se sane cuando nosotros querramos. Porque es el problema que está pasando ahora mismo. La gente del mundo está diciendo y las personas que acusan y que atacan la iglesia, dicen, ¿dónde están los predicadores que hacen milagros? ¿Y qué ha pasado que no sanan lo del coronavirus? No, yo creo que Dios sana el coronavirus.
Yo puedo orar por una persona y ser sanada de coronavirus, pero puedo orar por esa persona y no ser sanado. Hay que estar claro en eso. En Estados Unidos murieron muchísimos pastores. Recientemente murió uno y los hermanos lo llamaban en África, lo llamaban, iban a su casa él iba a la casa de su hermano para orarle, porque él decía que con poner la mano a esos hermanos eran sanados. El pastor murió recientemente y duró una semana vivo nada más. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estaba pretendiendo tener un poder y una autoridad que Dios no le había dado a lo mejor. Por eso, la iglesia falsa, apóstata, es una iglesia que se caracteriza por hacer falsos milagros. Falsos milagros. Y eso lo hemos visto en abundancia en este tiempo. Aparente aprendizaje, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esa es característica de esta iglesia. Creen que saben y quieren aprender por sobremanera, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Mucho estudio de toda clase de filosofía y toda clase de métodos, pero la verdad, el conocimiento de la verdad, Pablo dice aquí que no llegan al conocimiento de la verdad. Son reprobados en cuanto a la fe, como habíamos dicho. ¿Y por qué entonces estos tiempos son peligrosos? Porque nos pueden, hermano, contaminar fácilmente con sus doctrinas. Influencia de sus ideas y cultura en las iglesias. Porque son tolerantes con el pecado y no se predica sobre el juicio y el castigo. ¿Están viendo, hermano, aquí? ¿Cómo identificar a una iglesia apóstata? En una iglesia donde se tolera el pecado. Una iglesia donde se pase paño tibio. Una iglesia donde no se hable de la salvación en Cristo como punto principal. El castigo y el juicio es una iglesia que tiene mucho de apóstol. Porque el mensaje principal del evangelio es la salvación por gracia y el castigo eterno a los que no creen. Ustedes han leído el versículo de la Biblia más leído, el más famoso, ¿se lo saben cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es el versículo más famoso? Puede abrir su micrófono el que lo quiera decir. ¿Lo sabe? Bueno, ¿cuál es ese? Salmo 91. Juan 3:16. Yo pensé, pero bueno, que tienen con la Biblia abierta. Sí, el Salmo 91 también lo tienen siempre abierto en la Biblia. Pero el que la gente en las iglesias recita más, Juan 3:16. ¿Pero qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Mas todo aquel que no cree ya es condenado. O sea, el evangelio completito ahí en esos versículos. Salvación, fe, creyendo por fe, pero perdición para el que no cree. Castigo eterno, y eso es castigo, no es otra cosa que el infierno, pero ese mensaje ha escaseado en la mayoría de iglesias, sin mencionar nombre y sin señalar a ninguna, y no estoy diciendo que no lo hayan predicado, pero escasea el mensaje. De eso es que trato. Escasea ese mensaje.
que debe ser el mensaje principal de la iglesia para el mundo. Hacer el llamado de salvación y que la gente se arrepienta de sus pecados y no ser tolerante, ni nosotros dejarnos influenciar por la cultura del mundo. El idealismo, el humanismo que habla de que el ser humano es lo más hermoso, es lo más grande y que no merece un castigo. Que Dios no es un Dios tan malo. Yo lo he escuchado eso. Que Dios no es un Dios tan malo para castigar a una gente enviándolo al infierno. Se han olvidado que Dios es amor y que también es fuego consumidor. Solo hablan del amor de Dios, solo hablan de la gracia, solo hablan del perdón, pero no hablan del castigo, por lo general. Entonces eso identifica la característica de una religión falsa, hermanos. Característica de una religión falsa. Y hay más. Mire qué dice el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios. Escúchelo ahí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga bien a lo que le están llamando a Timoteo. Note bien. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Llegarán tiempos, y aquí estamos en ese tiempo, donde no sufren la sana, no anhelan la sana doctrina. No le interesa la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, este es el tiempo donde más maestros hay. Yo creo que hay más maestros que miembros en las iglesias. Todo el mundo quiere enseñar. Todo el mundo quiere ser maestro. Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser apóstol. Pero aquí está diciendo que esos son los que tienen comezón de oír, quieren escuchar a esos maestros que andan como conforme a su carne. Eso significa concupiscencia. Conforme a su carne. Y oiga que dice el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las falacias, a lo que aparenta ser hermoso y atrayente. Esas son las fábulas. La gente, si este fuera un estudio que estuviera hablando de fábula y de cosas extraordinarias que llamen la atención, fuera un boom, se convirtiera en viral. Porque eso es lo que está diciendo ahí. Porque van a apartar de la verdad el oído. Esa es la mayoría. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hermano, en primer lugar, la apostasía en personas. O sea, existe la apostasía personal, individual. Mire qué dice segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga bien. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí está hablando, hermano, de personas que aparentemente fueron salvos. Y se le llama falsos profetas. Se metieron
y falsos maestros que se introdujeron encubiertamente. Pero ¿sabes desde cuándo eso está ocurriendo? Desde la Edad Media. Desde la Edad Media se ha introducido la religión falsa dentro de la verdadera y ha plagado. Y por eso se fue cambiando las estructuras de doctrina y que en el tiempo presente todavía hay reflejo de eso. De hecho, cuando surge la Iglesia Católica, fue precisamente porque se introdujeron encubiertamente filósofos platónicos que creían en la filosofía griega. Los famosos padres de la Iglesia eran filósofos griegos y romanos, que fueron los que tomaron el control de la Iglesia y cambiaron todas las doctrinas casi. Y de ahí en adelante, las cosas continuó forjándose y fundamentándose en esas doctrinas. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Pero aquí lo está diciendo cómo fue que se introdujeron. Y muchos seguirán sus disoluciones. Oiga bien, no dice pocos. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Solo triste. El camino de la verdad sería blasfemado por culpa de él. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dígame, hermano. ¿Se cumplió esa palabra o no? Con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. Cuando se habla de una iglesia apóstata, cómo el Señor aquí la identifica y qué debemos nosotros de tomar en cuenta a la hora de saber si estamos ahí o no. Y lo estoy diciendo, hermano, sabiendo que yo como pastor podría estar cayendo en esa práctica y estar conduciendo la iglesia por ahí y quizás siendo engañado. Por eso le dije ahorita, yo soy el primero que tengo que estar claro en lo que creo y cómo estoy conduciendo la iglesia. Y saber qué me enseña la Biblia para no caer en esos engaños. Porque son sutiles, hermano. Son sutiles. Cualquiera cae. Cualquiera cae ahí. Especialmente cuando se habla de la avaricia y cómo hacen mercadería de los santos. Cuando leímos Apocalipsis 17, haciendo referencia a la mujer vestida de púrpura, escarlata y llena de oro y de piedras preciosas y perlas. Es a eso que hace referencia, a la opulencia y la riqueza aprovechada de los fieles incautos que con su fe sana, con su corazón limpio, ceden a sus palabras fingidas y lo hacen con amor. Pero ellos saben lo que están haciendo. Por eso dice que desde largo tiempo su condenación no se tarda. El castigo que va a llegar sobre esos hombres, sobre esas iglesias, va a ser horrible, hermanos. Terrible. Ahí lo tienen, cómo es que se visten de corderitos. Y se confunden entre la iglesia. Son difíciles de distinguir, pero el que conoce la verdad lo detecta al tiro. Se da cuenta de una vez, porque conoce la verdad. Y si usted conoce la verdad, usted se da cuenta cuando le están hablando cosas que no son. Es ahí donde el Señor nos quiere llevar a nosotros, a que tengamos un discernimiento espiritual basado en las Escrituras y que el Espíritu en el momento haga así, ¡pam! Mira lo que hay ahí, ten cuidado.
Yo les recomiendo, hermanos, oiga bien, yo les recomiendo a los hermanos que tengan cuidado con los tipos de mensajes y estudios que ven en las redes. Yo no le prohíbo a ningún hermano, no soy quien para prohibirle que escuchen otros predicadores, otros maestros. No, yo no le prohíbo a ningún hermano que visite otra iglesia, que escuche otros predicadores, pero tenga los ojos abiertos, hermano, más en este tiempo. No juegue con candela, porque oiga bien, lo que la Biblia dice que son sagaces, son astutos, saben vestirse de oveja y son sutiles, saben introducirse y con palabras fingidas. Hay que tener cuidado. Tengan mucho cuidado, hermano, porque realmente si no estoy bien fundado en la palabra y me pongo a estar escuchando otros estudios, otras enseñanzas, leyendo aquí, leyendo allí, se me va más un choque sazón y después entonces usted va a tener que estar, pastor, mire que me dijeron que... Yo le voy a decir, hermano, ¿y aquí dónde estaba escuchando? Le digo, yo no le prohíbo que usted escuche, que usted escudriñe. Pablo dice, escudriñalo todo y retén lo bueno, pero tenga cuidado, porque no todo edifica. Y hay maestros que tienen la capacidad de engañar al más bonito. Al más bonito. Usted tiene que estar seguro de lo que usted tiene, lo que usted cree y las cosas que la palabra le enseña. Mire qué dice la Escritura relacionado a estos jovencitos que usted ve ahí. Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, escuche bien, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros. Me detengo aquí. ¿Cómo así? Que anticristos de esa época del apóstol Juan lo llama anticristos. Salieron de ellos. ¿Cómo se explica eso? Porque es más fácil engañar a los santos si el que sale de nosotros. Es más fácil porque la gente va a creer en él. Lo va a identificar como alguien, wow, ese hombre, ese siervo de Dios no puede estar engañándome. Es más fácil. Por eso el apóstol Juan lo identifica como anticristo. ¿Qué es un anticristo? Alguien que se hace pasar por Cristo y a la vez está en contra. Eso es lo que significa anticristo. Tiene esas dos facciones. Se hace pasar, o sea, se viste de piedad, de amor y de que tiene la verdad, pero a la vez está opuesto completamente. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Hermanos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí lo tienen, hermano. No todos los que dicen ser de la iglesia son de la iglesia, por más bonito que predique, por más bonito que cante, por más bonito que levante la mano y que tenga la voz como un ángel y que sea un tremendo teólogo. Al final nos daremos cuenta que era un falso. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí, el apóstol Juan. Y eso nos debe llamar la atención. No podemos creer en todo el mundo. No nos saturemos de estudios que andan en las redes a granel. Tengan mucho cuidado, hermano, porque el diablo es astuto y puede darle una confundida a usted que usted va a decir un momento,
no, yo creo que lo que este hombre está enseñando es la verdad. ¿Y sabe qué va a provocar al final? Que va a abandonar la iglesia porque cree que el pastor está equivocado y el que tiene la razón es el otro. Y ha sucedido con muchas personas eso. ¿Sabe qué ha sucedido en este tiempo incluso? Que evangélico, nacido en la iglesia, oiga bien, nacido en la iglesia, se han ido a otra religión e incluso han negado que Cristo es el Mesías, que Yeshua es el Mesías. Hasta ese punto ya se ha llegado en este tiempo. Y yo hablé con uno personalmente que había nacido en el evangelio y que conocía la palabra y terminó negando a Yeshua. Yo me puse la mano en la cabeza y dije, uff, ¿cómo es posible? Pero la Biblia ya no lo dice hace tiempo eso. Entonces tenemos también lo que es la apostasía a nivel doctrinal. Dice primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ah, hermano, entonces los demonios tienen doctrina. Dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, se van a traer el error. Y el Espíritu lo dice claramente. O sea, Yeshua, a través de los apóstoles, lo dice claramente. En estos poderosos tiempos, algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Existen las doctrinas de demonios, hermano. Existen. Y son muy sutiles. Y la doctrina de demonios lo que hacen es esclavizar y manipular a la gente. Destruyen. Y en las iglesias que están, la mayoría de personas que están en esas iglesias no se dan cuenta. Eso es lo triste. No se dan cuenta. Bienaventurado el que pueda salir de ese tipo de iglesias. Yo soy bienaventurado porque lo dice ahí. Son doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, hermanos. Fuertemente, de una manera fea. ¿Pero qué dice Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como leímos ahorita, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Herejías, hermanos, son también falsas doctrinas que no son bíblicas, destructoras. Oiga bien, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, o con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire qué dice Tesalonicenses. Y eso lo hemos leído. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya la tenemos aquí, en nuestra propia cara, la apostasía, pero a nivel amplio, porque la apostasía está desde el tiempo de los apóstoles, pero ahora está a nivel global, ampliamente, de una manera grandísima. Y se manifiesta el hombre de pecado. O sea, Yeshua no va a venir hasta que no viniera la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, hermano. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ya eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. No voy a hablar mucho de eso, solamente note qué está diciendo ahí. Estos eran profesantes, hermanos. Estos eran profesantes falsos, que no recibieron la verdad, dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo falso creyente va a ser engañado por el anticristo, y el Señor dice, y le envía espíritu de demonios que lo engañan, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Él le envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira. Por eso usted va a ver personas que usted dice, pero ¿cómo es posible que esté creyendo en esa gente? En ese que se está llamando incluso el Cristo. ¿Cómo es posible que esté creyendo en esta persona que se cree que es el único que puede sanar, el único que tiene la unción? ¿Cómo es posible que estén creyendo en personas que usen incluso otra Biblia? ¿Cómo es posible? Porque Dios le envía un poder engañoso. ¿Por qué razón? Porque no creyeron a la verdad. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos son lo que le llamamos falsos creyentes, falsos profesantes. Un falso profesante es aquel que aparenta ser salvo, cree que es salvo en muchos casos. Cree que es salvo. Pero recuerden, hermanos, y nunca se le olvide esto, nunca se le olvide. Solamente existen dos clases de gente en el mundo: los salvos y los no salvos. Y al final se va a definir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Aunque ahora mismo estemos todos entremezclados, al final se va a definir quiénes son, porque sus frutos lo van a revelar, porque por sus frutos se va a conocer. Y esos irán a la perdición lamentablemente. Lamentablemente. Solamente existe, según la Biblia, trigo y cizaña. No existe un punto entre el trigo y la cizaña. Solamente dos: trigo y cizaña. No hay un cristiano intermedio. ¿O usted conoce alguna mujer que esté media embarazada? No, tendrá un tumor, pero no está embarazada. O es o no es. No hay medio cristiano, medio evangélico, medio creyente. O es o no es. Pregunto yo, ¿usted es? Yo espero que sí. Usted tiene que estar claro. Incluso, como dice mi esposa aquí, puede ser frío o puede ser caliente, pero no tibio. Porque los tibios lo fuap de la boca. Sencillo así, hermanos. Ya estamos terminando. No se me desesperen, que yo sé que hay gente asustada ahí. No se preocupe, que el Señor lo va a tratar con misericordia hoy. En tercer lugar, tenemos las iglesias apóstatas. Vimos primero los individuos apóstatas, las doctrinas apóstatas, y aquí tenemos las iglesias apóstatas una vez más.
Judas 1, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Lo escuchan otra vez ahí? Judas está diciendo lo mismo que dijo Pedro, que dijo Juan, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Entonces en la iglesia hay hombres impíos que están vestiditos de oveja, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿De qué está hablando aquí Judas? De que sencillamente a esos hombres impíos lo que le espera realmente es la perdición. Es eso. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. ¿Lo ven ahí? Hombres que enseñan que como Cristo ya murió por nosotros, no podemos ser tan duros con la gente y estar hablándole de juicio y de sus pecados. De otra forma lo están diciendo. Porque lo que están convirtiendo la gracia en libertinaje, específicamente muchos que enseñan que ya no hay que obedecer la ley. El decir eso, oiga bien, implicaría al final que yo pueda estar convirtiendo la gracia en libertinaje. Porque si yo no enseño lo que es la ley, los mandamientos de Dios, cómo se deben enseñar y cuáles mandamientos son aplicables y cuáles no, yo podría estar luego convirtiendo la gracia en libertinaje, porque la gente al no conocer los mandamientos de Dios no va a querer obedecer por agarrarse de que estamos bajo la gracia. Y la gracia es salvadora, la gracia es hermosa, la gracia es lo mejor que no ha ocurrido, pero cuidadito, porque la puede convertir en libertinaje. El apóstol Pablo dice, entonces, perseveraremos en el pecado porque estamos bajo la gracia. Ni Dios lo quiera. Pablo dice, en ninguna manera. Es más, le hace a Romanos 3:31, que dice, invalidamos la ley porque estamos en la fe. Pablo dice, en ninguna manera. Al contrario, la confirmamos. Eso enseña el apóstol Pablo sobre eso. Y mire qué dice aquí. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Y en esto es el engañador y el anticristo. Ya para ese tiempo habían gente enseñando eso. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Oiga bien, hermano, nos está hablando nosotros los creyentes verdaderos, los que hemos creído en la verdad, en Yeshua, que nos cuidemos para que nuestro trabajo no sea en vano y nos quedemos sin galardón. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese tiene al Padre y al Hijo. Lo repito, el que persevera en la doctrina del Mesías, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mano, aquí está hablando de cosas fuertes. Fuerte, fuerte. Una persona que está negando la doctrina del Mesías. ¿Y cuál es la doctrina del Mesías?
la verdad, la palabra, sus mandamientos, la salvación por gracia, el juicio, la segunda venida, el infierno. Esa es la doctrina del Mesías. Negar al Hijo y negar al Padre, eso es negar la doctrina. Entonces, hermanos, con esto quiere decir que en el momento que alguien me venga diciendo a mí que no me preocupe por doctrina, que solo hable del amor de Dios, a esa persona merece dar una reprendida bien grande. Porque la Biblia me enseña a mí que yo tengo que enseñar la doctrina. Apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persevera en la doctrina que has aprendido desde tu niñez. ¿Cuál doctrina? La enseñanza bíblica, los fundamentos bíblicos. Independientemente de que nosotros tenemos que amar, tenemos que entregarnos al servicio, tenemos que a veces dejar a un lado la doctrina para poder ganar a otros que tienen doctrina falsa. Pero cuando esa persona viene al evangelio, cuando esa persona recibe la salvación, ¿qué le vamos a enseñar? Doctrina. Hay que enseñarle, porque si usted no aprende la enseñanza bíblica, ¿cómo se sostiene en tiempos difíciles de prueba y de confusión como hoy en día hay tanta confusión en el mundo? ¿Y cómo nosotros nos podemos sostener con tanta confusión? Teniendo la verdad, tratando de asimilarla. Y si no entiendo algo, tratar simplemente de pedir al Espíritu, al Padre que me guíe por el Espíritu de Yahweh. Es eso lo que el Padre nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, este estudio de hoy, que trata de la iglesia apóstata, que es la ramera, en el próximo estudio lo vamos a ampliar más y vamos a descubrir más sobre ella. Y nos vamos a dar cuenta hasta dónde el Señor nos está queriendo llevar en cuanto al entendimiento de esta verdad. Damos gracias al Padre por cada uno de ustedes que ha estado escuchando. Y pedimos que el Todopoderoso ponga su mano sobre ustedes en bendición, cubriéndole, dándole entendimiento, que su palabra siga cubriéndole de manera especial. Cada uno de ustedes sean bendecidos y la gracia del Padre siga fluyendo de manera poderosa. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén.